Entonces vamos con el problema 5 y me dan una sucesión. Dicen, tengo un valor inicial x1, que está entre 0 y pi, y definimos recursivamente xn como esta sucesión. Simplemente aplico el seno al valor anterior. Y la pregunta es, calcule el límite de la raíz de n por xn. Entonces, lo primero que uno debería de considerar, ¿verdad? Es, bueno, directamente podremos decir algo sobre el límite de la sucesión. ¿Okay? ¿Y eso por qué? Bueno, porque cuando pienso en este límite, ¿verdad? Este límite, si uno lo piensa de forma directa, es infinito por algo. Si el límite de xn fuera un valor no cero, por ejemplo, de, pues como que no tiene mucha gracia, ¿verdad? Ya esto tendría infinito, por ejemplo. Entonces, la pregunta natural es, ¿qué le pasa a esa sucesión? Y eso pues claramente también nos va a ayudar para comprender qué es lo que está pasando. Gráficamente, ahí espero que sea claro qué le pasa a esa sucesión, porque entonces estoy tomando un valor x1 entre 0 y pi, y el seno, es algo así. Entonces voy a poner x1 más a la izquierda para que se vea más bonito. ¿Okay? Y entonces el x2 simplemente le calculo la imagen, y eso va a ser x2. Y entonces si trazar aquí la identidad, que claramente la escala no me ayudó, pero bueno, aquí está la gráfica y igual a x. Sabemos, ¿verdad? Ajá. No se burlen de mis dibujos. Sabemos, ¿verdad? Que el seno de x es menor que x. ¿Okay? Entonces, aunque no parezca, ahí está. ¿Okay? Entonces, cuando yo pienso en x2 y lo reflejo por la identidad, x2 está por acá. Y entonces, ¿qué me dice eso? Bueno, siempre que, de hecho, bueno, gráficamente es eso, pero en temas de ecuaciones, ¿verdad? Pues lo escribí aquí abajo. Y espero que lo hayan visto. Ahorita, por tiempo, no voy a demostrarlo, pero se cumple que si yo tomo cualquier x entre 0 y pi, bueno, que es el dominio que nos interesa, bueno, cerca de 0 se tiene esa relación. Y entonces directamente eso es lo que me dice, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá, como seno de esto es menor que esto, cuando estamos entre 0 y pi. Entonces, cuando yo evalúo en xn, ¿verdad? Y lo que estamos obteniendo es que siempre voy a tener una sucesión que satisface estas condiciones, ¿verdad? Para todo n. ¿Okay? Y en este caso para todo n mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es una sucesión decreciente, acotada inferiormente. Sabemos que converge. Si xn es una sucesión que converge. Y después también converge a cero, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque, bueno, cuando yo tomo la recurrencia y tomo límite a cada lado, pues L es igual al seno de L, y como L está entre 0 y pi, ¿verdad? Y sabemos que x1 es menor que pi, pues la única manera es que L sea 0. ¿Okay? Entonces eso me dice, bueno, sí, los puntillos de mi sucesión, ¿verdad? Lo que van haciendo es cada vez acercándose a 0. ¿Okay? Bien, entonces, por lo menos eso nos da una inscripción de que la sucesión converge. Y entonces, pues este límite sí tiene algo de gracia, ¿verdad? Porque es un límite de la forma infinita por cero. Entonces hay que ver qué le hacemos a esa expresión. Ahora, aquí vamos a utilizar uno de los termillas que vimos antes. Igual, perdón, espero no marearlos, voy a devolverme un segundo para hacer un copy-paste de las hipótesis cuando llegue en algún momento. Este de aquí. Este es a los tres. Aquí estoy. ¿Okay? Entonces, en el anexo, el jueves pasado, ¿qué dijimos? Bueno, este teorema es muy útil, ¿verdad?
cuando yo pienso en tomar, por ejemplo, yn igual a n. ¿Por qué razón? Bueno, porque se cumplen las hipótesis, dijimos, esta sucesión yn va por infinito, y más aún, me simplifica un poco los cálculos, ¿verdad? Bueno, pero no lo dije, es positiva, es creciente y tiende a infinito. Y me simplifica mucho los cálculos porque este denominador se convierte en 1. ¿Ok? Entonces, yo puedo pensar en límites de la forma xn entre n, y ¿verdad? Esencialmente para esa sucesión, lo que me dice es eso, el límite de xn entre n es igual al límite de la resta de términos consecutivos. ¿Ok? Para esa y sub n particular. Y si se fijan, ¿verdad? Para xn no hay ninguna hipótesis particular, ¿ok? Simplemente tenemos eso. Eso, bueno, ¿para qué me va a servir? Bueno, esta n que tengo en el denominador, ¿verdad? De alguna forma, la voy a asociar a esta raíz de n que aparece por acá. Entonces, bueno, lo primero, y es claro, ¿verdad? No puedo aplicarlo de forma directa porque tengo una raíz y ese n está en el numerador. Pero eso, pues, no debería detenerme, ¿verdad? Si yo quiero, como ocupamos calcular el límite de raíz de n por xn, pues sí, pensemos un poco diferente. Pensemos en calcular más bien el límite, voy a darle vuelta y voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa? Si yo calculo que este límite es algo particular, pues esto simplemente es 1 entre la raíz de eso. ¿Ok? Ahorita lo escribo. Y de nuevo, ¿por qué lo pongo de esta forma? Porque entonces este n del denominador va a jugar con este n que tengo aquí. ¿Ok? Y bueno, el xn pues claramente es lo que sobra que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces, eso me motiva a por lo menos intentarlo de esa manera. Entonces voy a ponerlo por aquí. Por el teorema de Stolz-Césarov, voy a tomar en mi sucesión, tal vez voy a cambiar los nombres, ya tengo xn, sí. Entonces voy a llamar una sucesión a n, que va a ser 1 entre xn al cuadrado, y bn va a ser n, okay, simplemente. Y entonces voy a escribir lo que me dice el teorema. Me dice que si el límite de x de a n más 1 menos a n dividido por 1 existe, entonces, de hecho, tal vez existencia, si este límite existe y es igual a n, entonces el límite de a n entre n existe y es igual a n, ¿verdad? Que ese es el que andamos buscando. ¿Okay? Y entonces estamos trasladando el problema a calcular el límite que escribí aquí arriba. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a borrar esta imagen que ya no la ocupo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es calculemos el límite de a n más 1 menos a n, que si pongo lo que es a n, esto es 1 entre xn más 1 al cuadrado, menos 1 entre xn al cuadrado. ¿Okay? Y bueno, uno dice, servirá de algo, será algo más simple, digamos, es expresar el límite de esta manera. Entonces vamos a usar la recurrencia, ¿verdad? Xn más 1 era el seno de xn, entonces puede tener así. Y cuando simplificamos esa resta, me va a quedar xn al cuadrado, seno al cuadrado de xn, xn al cuadrado menos seno al cuadrado de xn. ¿Okay? Y aquí, pues, si ya han resuelto límites antes, pues es un cálculo, digamos, que casi que directo. Bueno, no tan directo, pero sí es un cálculo, digamos, bastante manual. ¿Y por qué razón? Porque sabemos que xn, ¿verdad?, tiende a cero. Entonces, si yo pienso en mi función f de x, que es x cuadrado menos seno al cuadrado entre x al cuadrado por seno al cuadrado, para que la gráfica no me interesa, y no sé cómo será, pero mm, pero como mi sucesión xn va para cero, a mí lo que me interesa es ver qué le pasa a esa función cuando x tiende a cero. Entonces, cuando x se acerca a cero, yo no sé qué hará la función. De hecho, no está definida en cero, ¿verdad?
era lo que era. Pero entonces yo lo que ando buscando, ese es el límite. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Uno puede reescribirlo. No sé si será más bonito sí o no, pero da igual. Puedo escribirlo como el límite cuando x tiende a cero de esta expresión. ¿Ok? Y ya es un cálculo, digamos, de nuevo, es bastante pues, calculero. Aquí digamos que hay dos opciones. Una que va a ser un poquito tediosa, pero que es la que voy a hacer ahorita, es por L'Hopital. Que voy a darles el spoiler, hay que aplicar L'Hopital 4 veces. ¿Ok? Entonces por eso es que va a ser un poquito larga. Pero también si ya conocen desarrollos limitados o series de Taylor, uno podría pensar, y si quieren esta pueden hacer la de tarea moral, también sirve, en cambiar esos senos al cuadrado por 1 menos coseno del ángulo doble entre 2. Y pueden utilizar una serie del coseno, que dice que el coseno de 2x es la serie empezando en 0 bueno, esta es alternada, en este caso estoy poniendo un 2x y está elevado a potencias pares entre 2 un factorial. Entonces, si han visto eso, pues pueden intentarlo por ahí. Y bueno, si conocen alguna otra técnica, pues podría pensarse. Entonces, ¿qué pasa por L'Hopital? Este límite es de la forma 0 entre 0. Entonces, L'Hopital me dice, usted tiene que pensar en derivadas. Y de nuevo, espero que ya todos los que estén aquí estén familiarizados con derivadas. Si no, me disculpen, tal vez el ejercicio sin derivadas creo que no es tan simple. Pues podría ser de esta otra forma. Entonces, cuando aplico por L'Hopital, yo digo, tengo que calcular este otro límite. Y entonces derivo una vez. Aquí tal vez no voy a hacer tanto cálculo para ahorrarme unos minutos. Bueno, la primera hagámosla sencilla. La derivada del x cuadrado es 2x. La derivada del seno al cuadrado es 2 seno por coseno. Y abajo es un producto. Entonces derivo el x al cuadrado, pongo el seno al cuadrado. Y luego pongo el x al cuadrado y derivo el seno al cuadrado. ¿Okay? Aquí lo más recomendable es reescribir este 2 seno coseno como el seno del ángulo doble, para que a la hora de derivar no tengamos aquí abajo por lo menos triples productos. ¿Okay? Y bueno, ya les dije, lo pondré 4 veces, esto sigue siendo 0 entre 0, entonces vuelvo a derivar, y aquí uno dice, bueno, si ya empezamos, ¿verdad? Hay que terminar, no seamos perezosos. Entonces la derivada del x es 2, bueno, 2x es 2, la derivada de ese seno es 2 cosenos. Abajo las cosas se complican un poco porque tengo dos productos, entonces la derivada del primero va a ser, derivo la x y luego derivo el seno al cuadrado, que van a ser, perdón, voy a dejarlo, aquí estoy derivando el seno, que la derivada del seno es 2 seno coseno, y eso me va a dar 2x por coseno de 2x. No tengo que estoy diciendo, perdón. 2 seno, la x la copio y derivo el seno al cuadrado, que esa derivada es un seno de 2x, perdón, usando la misma fórmula que puse antes. Y luego derivo el x al cuadrado, y luego derivo el seno de 2x, que sería 2x al cuadrado por coseno de 2x. ¿Okay? Esa sería la segunda aplicación del L'Hopital. Esto sigue siendo 0 entre 0, no dice aquí madre. Sigamos derivando. Entonces la derivada de lo de arriba, bueno, el 2 es constante, se va, la derivada del coseno es un menos seno, entonces arriba queda 4 seno de 2x. Y abajo va a quedar algo un poquito incómodo. Y aquí claramente estos dos términos se pueden sumar, ¿verdad? Eso es la misma expresión. Entonces cuando derivo el primero va a quedarme la derivada del seno, es seno de 2x, con 2. Luego la derivada de esto va a ser 4 seno de 2x más 4 por 2, 8x coseno de 2x. Espero no estarme equivocando.
esta que puse aquí es lo que estaba en rojo. Y luego tengo este otro producto que sería 4x por coseno de 2x. Y la derivada de ese coseno que sería menos 4x a la 2 seno 2x. ¿Ok? Sigue siendo 0 entre 0. Y perdón, espero no estarlos aburriendo. Y uno deriva por una última vez. Y en el numerador, la derivada de ese seno es un coseno. Y aparece un 2. Y abajo igual, antes de sumar agrupamos. Estos son el mismo. Estos son 6. Estos son el mismo, son 12 cosenos por x. Y luego este otro. Entonces cuando derivo me va a quedar 6, 12 cosenos. Y aquí me va a quedar otros 12 cosenos. Y luego la derivada del coseno es un seno. Multiplicada por 2. Entonces aparece un 24. Y luego el resto de cosas, 8x por seno 2x. Y 4 por 2, 8x2 coseno 2x. Algo así. Bueno, aquí ya uno es feliz porque eventualmente evalúa, cambio la x por 0. El numerador da 8. Y en el denominador de aquí 12 más 12 es 24. Y el resto de términos dan 0. Y entonces eso estaría dando un tercio. ¿Okay? Perdón si los aburrí con la parte calculera, pero bueno, había que hacerla. Entonces ese límite da un tercio. ¿Y entonces qué significa? Aquí cuando puse, como este límite es igual a un tercio, entonces este límite es igual a un tercio. Entonces, lo que estamos diciendo es que el límite de 1 entre n por x n al cuadrado es igual a un tercio. Y entonces uno concluye que el límite original, que era la raíz cuadrada de esto, bueno, el inverso de la raíz cuadrada, por propiedades de límites, va a ser raíz de 3. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Excelente.